Buenos días, buenos días. ¿Qué tal están todos? ¿Ya me pueden ver? Ya lo vemos, perfecto. Un gusto, un placer saludarles. Mira, qué contento que estoy. Si se escucha bien y se mira bien, pues me dejan saber. Eh, Precisamente con esta presentación de hoy, pues arrancamos este mes de noviembre después de ese cierre espectacular del mes de octubre. Tuve conocimiento de que hubieron una gran cantidad de ascensos de rango, de expectativas creadas, de nuevas metas propuestas para este mes. Y después de volver de esa tremenda convención de Guadalajara, donde se consolidó la fusión de Cayán y Amare, donde vimos la expectativa, donde tuvimos la visión, pues no me queda más que arrancar dándole gracias a Dios por permitirme seguirme dirigiendo a tan selecto grupo de personas visionarias y con metas, ¿no? Y después de ese agradecimiento a Dios, pues agradecer también a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que siempre pues están apoyándome y brindándome sus buenas vibras para poder compartir con ustedes. Un abrazo a la distancia. Y pues no puedo dejar de darle las gracias al corporativo y a todas las personas lindas que asistieron a esa convención de Guadalajara por habernos tratado a mi esposa y a mí como artistas de cine, ¿no? Como estrellas de rock me sentí, sinceramente, fue un agasajo poder estar con ustedes, poderlos abrazar, darles la mano, poder compartir experiencias, tomarnos fotos, la pasamos divinamente bien. Les agradezco a todos y pues, por último y no menos importante, a nuestros anfitriones, toda esa familia que nos llevó a Monterrey, a la Universidad de Monterrey, a Ludén, al evento generado allá por todos los equipos conformados por Víctor Hernández, por Chava, ¿no? Por toda la gente allá, todo ese montón de líderes que nos trataron sinceramente con guantes de seda y nos dieron una enorme satisfacción, tanto por la confianza depositada en nosotros, como por toda la labor que están haciendo allá, levantando sus mercados, sobre todo el de Monterrey, ¿no? Y pues felicitar a todos los demás que están acá, todo el mercado latino de Estados Unidos, todo México, veo Perú, veo Colombia, veo Dominicana, veo Japón, veo todo acá, no sé, realmente, sinceramente, muy, muy contento, muy satisfecho. Voy a comenzar de una vez, no podía tomarme menos de 2 minutos para darle las gracias una vez más a todos ustedes. Y quiero compartir hoy algo que está a tono con todo lo que hemos venido hablando estos días, con lo de la fusión, ¿no? Con todo esto, precisamente, esto tiene mucho, mucho que ver con la temática de esta fusión, esta llamada de arranque del día de hoy. Y precisamente, bueno, ya ustedes me conocen, ¿no? La mayoría, los que son nuevos, pues ya tengo ya 3 décadas en el área de medicina, salud pública y nutrición, en gerenciar y en el área directiva de varias compañías multinacionales, unas de ellas, por ejemplo, de criopreservación de células madre de sangre y cordón umbilical, y en el área también de nutrición con la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Y pues hemos tenido el honor, para las personas que no me conocían y por si fuera poco, miembro del Consejo Consultivo de Nutrición para Cadena en Latinoamérica. Así que vamos a arrancar. Yo sé que muchos de ustedes han oído hablar de inteligencia emocional. El señor Daniel Goleman, que fue el que pues hizo popular el tema, aunque no fue el que lo acuñó, ¿verdad? Pero sí él fue el que se dio a conocer más en los 90, ya lo vamos a ver, y habla del por qué es más importante que el coeficiente intelectual. Pero déjenme arrancar con esto. La nutrición, ya todos estamos claros, hemos venido hablando hacia atrás de toda la temática de nutrición. Hemos venido hablando de la importancia del balance, de cómo alimentarnos y todo, ¿verdad? Con tanto porcentaje y raciones de frutas y vegetales, fibra, granos, carbohidratos complejos en vez de los simples, ácidos grasos saludables, poliinsaturados, insaturados, y evitar los saturados y los trans, tener algo gradual en la parte de los lácteos y esto, o sea, más o menos ahí ves ese circulito y ahí te orientas
en qué porcentajes más o menos debería de estar un balance alimenticio. De ese una buena cantidad de estos alimentos, obviamente, sobre todo las liposolubles y los micronutrientes de origen hidrosolubles, antioxidantes, pues vienen a redondear lo que es la nutrición cerebral. Ya hablamos un tema de nutrición cerebral recientemente y de la importancia de la nutrición y el balance que ésta debe de tener con una salud gastrointestinal para poder brindar un apoyo en la producción de neurotransmisores y hormonas que tienen mucho que ver con tu estado de ánimo, etcétera. Entonces, ya todo eso lo hemos venido hablando, era un pequeño repaso, pero yo quiero darles algunas cositas puntuales. Materias de las que se debería enseñar en la escuela. A ver si están de acuerdo conmigo. Nutrición, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy, inteligencia emocional, inteligencia social y financiera, ¿verdad? Que tiene relación también. Oratoria, ventas, felicidad y positividad y creatividad e innovación. ¿Cuántos quisiéramos que estos puntos fueran torales, imprescindibles en el desarrollo de nuestros hijos, en el desarrollo de nuestras personas queridas? ¿Por qué? Porque nadie nos enseña esto. A comer aprendes en casa y si tienes la mala experiencia de que en casa no tampoco tus papás o tus abuelos tuvieron una orientación nutricional, pues sigue la herencia, ¿no? O sea, todo sigue igual. Y ese es el problema y así todo lo demás. No me voy a detener, pero sí te voy a decir de que es muy importante esa temática, sobre todo en los muchachos, ¿no? Si tú quieres ver la nutrición emocional que está muy de moda hoy en día, cómo nutrirnos emocionalmente. Por ejemplo, todo lo que necesita un niño para desarrollar una sana autoestima y tener una nutrición emocional, la base de la pirámide nutricional emocional de un niño es el amor. Luego va a aprender jugando, poniéndole límites, inclusive de sus frustraciones. Luego, hacia arriba, vas a tener ideas empoderadoras, deberes y obligaciones, y en la cresta vas a tener los placeres. Fíjate que los placeres es lo menos. ¿Sí? Te fijaste, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente a estos muchachos vamos a construirle emocionalmente. Ninguno de estos nutrientes, señores, se puede comprar en el supermercado. Vamos a tener que tener el conocimiento de poder desarrollar todo esto juntos. Y como no nacemos con manual los padres, ya esperamos muchas veces que la escuela le dé en la lámina anterior y esta, y tampoco se la dan, porque en parte debe venir también de allá con el trabajo integral con los padres. Entonces, ¿qué nos enseñan? Datos. ¿Qué nos meten? Datos. Nos enseñan a almacenar información. En el día de hoy está totalmente desactualizado esto, porque los datos y la información en esto que teníamos acá, que creíamos que solo era para almacenar, y no es para almacenar, es para pensar, para crear, para innovar. Es ahí donde yo quiero llegar contigo, porque los datos ahora están al clic de un Google, al clic de cualquier cosa. O sea, está el acceso a la información. Ya no hay necesidad que todo te lo sepas de memoria, pues. La idea es que tú esto lo ocupes ahora para pensar, para analizar, para razonar, pero esa es la parte de la información, y eso va a necesitar como materia prima el coeficiente intelectual. Ah, dices tú, sí, yo he escuchado el coeficiente intelectual, muy importante, sí, ese está ahí, pero hay otro coeficiente que se llama el coeficiente emocional. ¿Ah? El coeficiente emocional, y desde el que vamos a centrarnos el día de hoy precisamente por eso, porque en el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar no más de un 20% de los factores determinantes del éxito. Imagínate tú. Y toda la vida pendientes del famoso coeficiente intelectual, cuánto desarrollo me da esto, cuánto aprendo, cuánto sé. No es cierto. La inteligencia emocional, señor, hoy por hoy, según el señor Daniel Goleman y según la ciencia mundial, es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de manera adecuada en el terreno personal y social. La vez pasada estaba viendo cómo contrataba Microsoft, el señor Bill Gates, y cuando llegaban los formatos de currículum de las personas, las hojas de vida, ¿sabes qué? Les pedían que por favor no pusieran el grado académico, ni qué tan buenos fueron en la universidad. Imagínate tú.
¿Qué evalúan ahí? Evalúan inteligencia emocional. ¿Ah? Porque como tú verás, es una amplia gama de habilidades emocionales medibles que afectan profundamente el pensamiento y las acciones. ¿Ah? Cada vez hay más pruebas en torno a esto. Entonces, cuando tú vas viendo todos estos temas y cuando tú ves esta famosa foto de presentaciones en que el éxito, lo que la gente ve, ese pedacito del 10 al 20% que está ahí arriba, es el coeficiente intelectual. Pero el coeficiente emocional es el 80 al 90% que no se ve, como el iceberg. ¿Ok? Ahí viene perseverancia, disciplina, hábitos, metas, la persistencia, las actitudes. Arriba están las aptitudes, abajo están las actitudes. Todo eso lo vas a ver en eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que como nos decía la señora Pasos en la convención, para los que estuvieron allá, el consciente es ese pequeño porcentaje del coeficiente intelectual, pero el inconsciente, ese es el que te va a llevar a la cima y más allá. Ese es el coeficiente emocional. Y ahí es donde se siembra y ahí es donde se desarrolla y se manifiesta. Ahí arriba solo se ponen las metas, se estratifican y se tira línea, ¿no? Entonces, la idea que yo te quiero dar hoy es cómo eso compagina con la parte orgánica. Tenemos un cerebro, un neocórtex, eso es nuevecito, eso salió hace 100,000 años. Está determinando un 15% de la capacidad y del desarrollo de nuestro cerebro. Está en el área frontal normalmente, ¿sí? Y el neocórtex es el que está ahí, pero realmente esos 3 cerebros que se conocen científicamente, el segundo y el tercero, fíjate, es el que está ya en la parte subconsciente. El neocórtex es en la parte consciente. Entonces, el cerebro límbico, que es el de la amígdala, ¿no? El de donde está ahí todo ahí. Entonces, tenemos el cerebro límbico, que es la emoción, la parte de interactuar, alimentarse, reproducirse. Eso fue hace 200 años. Ese es el que toma las decisiones emocionales. Y el reptiliano, ¿ya? Que es el instintivo, ¿no? Ese es el espíritu de supervivencia, respirar, el ritmo cardíaco, el dormir, el círculo circadiano del sueño, todo esto, eso es desde todos los tiempos. Eso es algo innato, es algo que tiene que estar ahí, porque si no, no estaríamos vivos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que una vez que entiendes que hay 3 partes, pero que de las 3 partes el 85% del resultado mínimo viene de los 2 cerebros, del cual no tenemos conciencia ni control ahí inmediatamente, entonces ese cerebro límbico precisamente es el más, donde debemos de enfocar más, porque es el que podemos de una u otra forma tener una injerencia. Ahí están los sentimientos, esto controla sentimientos, atracción sexual, dolor, placer. Dicen que el ser humano solo toma decisiones en la vida por 2 razones. Nada más 2 razones hay en la vida del ser humano que lo hacen tomar decisiones. ¿Sabes cuáles son? Son alcanzar el placer y evitar el dolor. Todo se traduce ahí, en esas 2 cositas: alcanzar el placer y evitar el dolor. Si tú le pones cabeza a eso, es cierto. O sea, todo gira alrededor de esos dos aspectos, y eso está en el cerebro límbico. Eso va a determinar tu personalidad, los recuerdos que tú grabas, la forma de ser del individuo, etcétera. Entonces, cuando tú vas entendiendo eso, entonces vas a ir entendiendo la diferencia entre lo intelectual y lo emocional en cuanto al coeficiente. El intelectual es determinado genéticamente. La inteligencia emocional, ¿no? La emocional se puede cultivar, se puede desarrollar después de la infancia y después de la adolescencia. El coeficiente intelectual no cambia. Es una capacidad innata que toda persona tiene. Obviamente no la vas a utilizar, lo vas a utilizar en más o en menos dependiendo de cuánto tú la trabajes, ya, pero esa ya está ahí, no la puedes aumentar el coeficiente intelectual. Pero la inteligencia emocional se desarrolla porque hay algo en el cerebro que se llama neuroplasticidad. La capacidad de expandirse del cerebro, emocionalmente hablando, esa sí existe. Esa sí está en tus manos, y en esa sí podemos tener una injerencia directa si la podemos entender. La intelectual es
pensar, analizar, examinar, comprender, tener la parte del intelecto, la parte de la formación intelectual, esa es esa. Pero la emocional es sentir, tener las decisiones firmes, propias, ¿no? Tu personalidad, actuar, ser cálido, ser integrado, colectivamente orientado hacia el grupo. Allá el intelectual eres más hacia adentro, ¿no? Más egocéntrico, vinculante con las emociones, el sentimiento es la formación sensitiva del ser humano. Entonces, ya entendiendo esto, para avanzar rápidamente, la inteligencia emocional se divide en conocerte a ti mismo, autoconocimiento, controlarte a ti mismo, autorregulación o autocontrol, tener empatía con los demás, ¿no? Los zapatos, ¿no? Del otro, motivación, automotivación y las habilidades sociales. Son los 5 elementos que tú tienes que conocer para que puedas tener injerencia en tu inteligencia emocional. Entonces, el autoconocimiento, no te tome las cosas personales. Piensa en tus reacciones. Ver las situaciones como un desafío. La número 2 es la automotivación. ¿Te pasa algo? Ok, situación difícil, velo como un reto. Eso es automotivarte. No es, ¿te acuerdas? No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, lo que va a determinar el resultado final. Modificar tus emociones. Autocontrol. Regular el nivel de activación de tus emociones de forma apropiada. No es fácil, señores. No es fácil. Todos somos más reactivos que responsivos. O sea, la respuesta no es lo común. Lo común es la reacción, el exabrupto. Entonces, ese autocontrol, la autorregulación es muy importante en tus emociones. Ponerse en el lugar del otro ya es la parte empática, la gestión empática de las emociones. Eso es muy, muy importante. Y 5, que es vital, las habilidades sociales. Los estudios han demostrado que las personas con alto nivel de inteligencia emocional quieren un mayor éxito profesional, de negocio, etcétera, fomentan relaciones personales más fuertes, tienen habilidades de liderazgo efectivas, o cosa que nos importa mucho también, y son más saludables que aquellas con poca inteligencia emocional. Eso lo dicen desde el 97. Desde el 97, imagínate. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. ¿Y quién no más que nosotros que estamos construyéndonos nutricionalmente, cambiando un estilo de vida saludable e impactando física y mentalmente en nuestra sociedad de manera masiva, que tener la importancia de conocer la importancia de las habilidades sociales para relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria? ¿Quién más que nosotros que nos interese? Entonces, ¿cuáles habilidades sociales van a ser básicas? Apego, establecer lazos afectivos con otras personas. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Ser asertivo es la capacidad de defender los propios derechos y opiniones, pero sin dañar a los demás. Cooperar, capacidad de colaborar con los demás para lograr objetivos comunes, hacer equipo. Comunicación, expresar, escuchar, sentimiento, emoción, ideas, comunicarse. Autocontrol, la capacidad de interpretar obviamente las creencias y sentimientos propios y controlar esos impulsos. Y resolución de conflictos, que nunca falla, para interpretar un conflicto, sacar alternativas de la solución al mismo. Entonces, así brevemente, estas son algunas cosas, aspectos de las habilidades sociales. Tú puedes ser un estilo pasivo, un estilo agresivo y un estilo asertivo. Muy importante, fíjate, con tus equipos, con la manera de influenciar, sea hacia un cambio nutricional, sea hacia un cambio de ejercicio, sea hacia estilos de liderazgo. Es muy interesante que tú comprendas esto, porque hay conductas y una de ellas, la más importante, aparte de la verbal, que es la que te estaba tratando de mencionar, está la no verbal. Esta es el estilo agresivo. Por ejemplo, tú contactas de manera visual airada, te mueves, te acercas a la persona, hasta lo puedes tocar, ¿no? Ademanes amenazantes, voz muy alta y interrupciones frecuentes, no escuchas. Es un estilo agresivo. Cuando tú te pones a pensar, yo digo, yo muchas veces soy así, tengo una conducta no verbal con un estilo agresivo, no me gusta. Tengo que tener autocontrol, sí, lo que venimos hablando. No es fácil, pero hay otros que son estilo pasivo, poco contacto visual, bajan la mirada, cabizbajo, postura deprimida se desplazan constantemente y se apoyan su peso, ¿no? Así, sobre su cuerpo. Ese es el estilo pasivo.
Y el estilo, estos dos, yo no te los aconsejo. El asertivo es buen contacto visual, buena postura, relajada, firme, voz fuerte, firme, audible, pero no más allá. Expresión fácil en el tono, asegurar que el otro que te está escuchando te está entendiendo. Y ese es el estilo asertivo. Te invito a que esa conducta no verbal, es increíble cómo la conducta no verbal, los seres humanos nos comunicamos, fíjate, más del 70% por conducta no verbal que por conducta verbal. Algunos dicen que hasta el 85%, porque tú haces y haces y empiezas a hacer una serie de gesticulaciones o hace o hace así, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, sin mencionar una palabra, dice alegre, triste, positivo, está de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, es lenguaje no verbal. Tú miras un semáforo en rojo y te detienes. Nadie te dijo alto, no. Tú sabes que un rojo es alto. Entonces, ese es el lenguaje no verbal. Casi todo se mueve por ahí. En una conversación entre dos personas, según Bridwell, el 35% del mensaje oral se transmite por medio de palabras y el restante 65% comunica por medio de la comunicación no verbal. Fíjate que solo el 7% de la actitud percibida de una persona se comunica en forma verbal, lo que te decía hace un ratito. El 90% restante es no verbal. Trabaja en la parte no verbal, porque la comunicación no verbal o la importancia de ver al orador o la persona que está hablando contigo, o interactuando contigo es fundamental. Es por eso que cuando transmitimos una idea, cuando queremos generar un proceso de empatía y de comunicación, necesitamos entender qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo de la mejor manera para que la parte no verbal actúe, y ahí vas a hacer conexión, vas a conectar. ¿Ah? Porque hay muchas emociones, las emociones buenas, malas, no existen. No hay emociones buenas ni malas. Todas cumplen un papel adaptativo en nuestra vida y en nuestra evolución como especie. Están niños, están animales, están recién nacidos. O sea, las emociones, señores, son una realidad que las tenemos todos. O sea, han sido estudiadas entre culturas, entre estudios filogenéticos en animales. Esas son la alegría, el miedo, la tristeza, la ira y la sorpresa. Entonces, cuando tú entiendes estas, y por último, discúlpame, la aversión, el rechazo, el asco, ¿no? Son 6. Entonces, cuando tú entiendes estas 6, entiendes por qué hay otras respuestas. El tema este es un poco largo, pero lo estoy sintetizando, ¿ok? Son emociones derivadas de mucho miedo, de sorpresa, de ir. Entonces, ahí viene la desesperanza, la repulsión, la desconfianza. Entonces, si tú comprendes esto, vas a poder entender, ok, estas son las emociones, esto es lo que tengo que trabajar autocontrol yo sobre estas emociones para evitar las emociones derivadas que luego me generan situaciones alrededor. Cuando vas conociéndote y te vas entendiendo, dices, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué esta persona responde de esta manera y aquella responde de otra ante el mismo estímulo? Fíjate, todo tiene representación cerebral. Todo tiene que ver con los transmisores, estado de ánimo como la alegría, felicidad, la empatía, la comprensión de emociones, gratitud, recompensa. Todo tiene que ver. Y al final puedes terminar en estrés y ansiedad o en felicidad y alegría. Y todo depende de esos neurotransmisores que te hemos venido mencionando, ¿te acuerdas? Con la salud gastrointestinal, con la flora bacteriana, con el Restore, ¿te acuerdas de todo lo que hemos venido hablando? Todo tiene relación. Tu inteligencia emocional tiene una base orgánica también que hay que entender y hay que comprender para tener mejores opciones. Y ahí entra en escena amar. Dopamina, placer de anticipación, serotonina, felicidad, buen humor, endorfina, bienestar, alegría, empoderamiento, oxitocina, el amor. O sea, si se fijan, fíjate que habla de que las endorfinas, por ejemplo, los alimentos como el chocolate generan dopamina, endorfinas y oxitocina. Las almendras, el tomate, dopamina. O sea, placer. El picante y los hidratos de carbono
generan endorfina. Yo creo que por eso los mexicanos andan tan conectados, ¿no? Como que andan en 220, ¿eh? ¿Cierto? Tanto picante, ¿cierto? Entonces, también generan serotonina, conductas de practicar. Vaya, ¿por qué te decimos haz ejercicio? Para que te sientas bien. Porque el ejercicio, bailar, deporte, reírse, meditar, elevan la dopamina, la serotonina y las endorfinas. O sea que vas a tener placer, felicidad y vas a andar contento. ¿Qué más quieres, no? Hay que hacer ejercicio, mi hermano. Entiéndelo. No es nada más para que te vean en el gimnasio. Por tu salud mental y por tu inteligencia emocional, hazlo. Oxitocina, el amor, el comportamiento social, sentimental, sexual. La oxitocina, importantísimo. Por eso que cuando yo escucho a las mujeres se meten un pedacito de chocolate en la boca y dicen, ay Dios mío, qué cosa más deliciosa. Yo las oigo, los ojos se le ponen al revés, ¿no? Oxitocina, mi hermano. O sea, todo tiene una explicación, es lo que te quiero decir. Y los 6 mejores doctores que yo conozco para salud mental y para tener una inteligencia más emocional saludable son el buen dormir, el descanso, sal a la luz del sol, sal a hacer ejercicio, ten una nutrición correcta, ten buena autoestima y ten un entorno de amigos y familia saludable. Esa gente que te apoya, te quiere, te entiende, esos son los 6 mejores doctores. Pero obviamente hay un montón de alimentos, por ejemplo, para la ansiedad está por ahí el plátano, el yogur, almendras, vegetales crudos, avena. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué? Porque te mandan prebióticos para la flora intestinal, probióticos para la flora bacteriana saludable, te mandan fibra, te mandan, señores, todo tiene sentido, te mandan micronutrientes en vegetales y frutas. Hay que entender de que somos producto de lo que comemos, hasta la manera que actuamos depende de lo que comemos. Obviamente, si te estás metiendo una tonelada de una dieta inflamatoria, que pues vas a dar unas emociones fatales, ¿no? Entonces, esta fusión de Kayani Amare, Amare Kayani, a mí me tiene emocionado, a mí me tiene entusiasmado. No saben cuánto ha crecido mi expectativa. Yo pensé que ya no había más allá de Kayani y ahora pues como que me han puesto una torre y un edificio encima. Yo dije, todo lo que nos hace falta, todo lo que nos hace falta impactar en este mundo, la fusión de Kayani Amare, sus productos y sus resultados están esperándonos. Señores, la nutrición celular, física y cerebral debe de ser integral. Kayani Amare se han integrado y ahora lo vamos a poder hacer realidad. Muchísimas gracias. Me tomé un poquito más de tiempo el día de hoy. Los quiero un montón. Felicidades, éxitos. Y vamos por un noviembre de recuerdo. Hasta luego.